Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A21s versus al Samsung A12. Entonces comencemos. En el diseño del Samsung A21s encontramos las siguientes dimensiones: 163.7 x 75.3 x 8.9 milímetros de grosor y un peso de 192 gramos. La botonera de este dispositivo se encuentra distribuida de la siguiente forma. En el lateral derecho está el botón de control de volumen y un poco más abajo el botón de bloqueo encendido. En la parte posterior encontramos el botón capacitivo que funciona como lector de huellas digitales. En la parte superior únicamente tenemos el micrófono de cancelación de ruido. En el lateral izquierdo únicamente está la bandeja para retirar la tarjeta SIM. Y por último, en el marco inferior tenemos el puerto jack de 3.5 milímetros, el puerto USB tipo C, el micrófono principal y el altavoz. En el Samsung A12 encontraremos las siguientes dimensiones: 164 x 75.8 x 8.9 milímetros de grosor y un peso de 209 gramos. La botonera de este dispositivo se encuentra distribuida de la siguiente forma. En el lateral derecho está el botón de control de volumen y un poco más abajo el botón de bloqueo encendido, que además tiene la posibilidad de funcionar como lector de huellas digitales. En la parte superior tenemos únicamente el micrófono de cancelación de ruido. En el lateral izquierdo únicamente encontraremos la bandeja para la tarjeta SIM. Y por último, en el marco inferior tendremos el altavoz, el puerto USB tipo C, el micrófono principal y el puerto jack de 3.5 milímetros. En este apartado de diseño tenemos varias cosas interesantes y otras negativas que te mencionaré a continuación. Por el lado del Samsung A21s tenemos un dispositivo construido a base de plástico con una textura lisa que es un completo imán de huellas. Con tan solo tocarlo ya queda esta zona manchada, por lo cual es indispensable que compres una funda protectora. Sumado a esto tenemos que esta parte trasera se encuentra su lector de huellas, mientras que su rival el Samsung A12 lo tiene en su lateral derecho, ubicación que me parece más acorde a los requerimientos actuales en equipos de esta gama, aunque ya más adelante veremos que este sensor estará alojado en la pantalla, como lo hacen otros equipos más costosos. El funcionamiento de estos sensores es muy bueno, fiable y sobre todo seguro. Pasando al Samsung A12, tenemos que su parte posterior está construida de igual forma de plástico, pero con la diferencia de una textura característica y diferente con un acabado de líneas diagonales, que le dan un aspecto muy llamativo, además de que evita que se ensucie al entrar en contacto con nuestras manos. Pasando a la parte frontal, encontramos que el Samsung A12 cuenta con un notch en forma de gota de agua, que no me agrada en lo absoluto, por las limitaciones que esto trae. Pero este equipo logra tener unos marcos mejor trabajados y más reducidos que su rival. Además de esto, el A21s cuenta con un notch circular en la parte superior izquierda, que es 1000 veces mejor al que lleva su contendor. Fuera de esto, tenemos que la sensación en mano es más confortable con el Samsung A21s, pues al tener un peso más liviano de 192 gramos, se siente la sutileza y además permite sentirlo más cómodo en nuestras manos. Pero siento que debo darle el punto de diseño al Samsung A12 por el hecho de esa textura trasera bien lograda que me gustó muchísimo. El Samsung A21s cuenta con el procesador Exynos 850 octa-core que corre a 2 GHz, acompañados con la GPU Mali G52. El Samsung A12 cuenta con el procesador MediaTek Helio P35 octa-core que corre a 2.35 GHz, acompañados con la GPU GE8320. En este apartado tenemos dos procesadores de marcas diferentes. Por un lado, el Exynos del Samsung A21s con una velocidad máxima de 2 GHz, mientras que su rival lleva un procesador MediaTek con una velocidad máxima de 2.35 GHz, que al ser evaluados con la plataforma Antutu nos arroja la siguiente puntuación. Para el Samsung A21s es de 146.760 puntos, mientras que para el Samsung A12 es de 108.177 puntos. Estos datos anteriores ya nos dan una orientación a lo que tendremos en su rendimiento.
Para el uso cotidiano sí vamos a tener unas falencias en ambos equipos, como es la multitarea que se ve garrafal, pues al tener varias aplicaciones al tiempo, los equipos se tornan algo lentos. No es muchísimo, pero si lo comparamos con rivales de la misma gama, sí notarás esa diferencia que te hablo. Por eso, como recomendación, solo abre las aplicaciones que vayas a usar en su momento, para no tener tantos cierres inesperados o fallas de cualquier tipo. Pasando al uso más arduo con aplicaciones pesadas como el PUBG y el Asphalt 9, las cosas empeoran de igual forma por igual para ambos equipos. Muestran muchas falencias como lag, ralentización, calentamiento en la parte posterior excesiva, además de no darnos esas partidas que esperamos al adquirir un teléfono para nosotros, pues si esto se da con aplicaciones como estas, también podrá traerte problemas con editores fotográficos, de video o cosas que requieran mucha potencia de procesador. Pero le daré el punto en este apartado a la A21S por la sencilla razón de que me arrojó mayor puntaje en Antutu, porque si fuera por esto sencillamente no daría ningún punto. En el Samsung A21S tendremos una batería con una capacidad de 5000 mAh que viene acompañada con carga a 15 watts, lo que nos permitió llevar el dispositivo del 0 al 100% en tan solo 2 horas y 12 minutos. Ya en las pruebas de autonomía con brillo y sonido al máximo, el celular nos da una capacidad para unas 7 horas y 49 minutos aproximadamente. En el Samsung A12 tendremos una batería con una capacidad de 5000 mAh que no viene acompañada con carga rápida, pues apenas tiene una potencia de 15 watts, lo que nos permitió llevar el dispositivo del 0 al 10% en 2 horas y 13 minutos. Ya en las pruebas de autonomía con un brillo y sonido al máximo, el celular nos da una capacidad para unas 9 horas y 45 minutos aproximadamente. Este apartado, por lo menos en características, vemos que es muy similar, pues ambos celulares tienen una batería de 5000 mAh de capacidad, con el mismo tipo de carga a 15 watts, que llevó los celulares al 100% en más o menos 2 horas, tiempo bastante amplio, pero se esperaba al solo llevar este tipo de carga tan obsoleta. Con las pruebas que realizamos, encontramos que el dispositivo que ofrece mejor autonomía es el Samsung A12, pese a llevar la misma batería que su rival, pero es mejor optimizada, y eso teniendo en cuenta que este dispositivo tiene un procesador un peldaño por debajo de su rival, pero como en este apartado evaluamos sobre todo la autonomía, el punto se lo lleva el Samsung A12. El Samsung A21S viene con un panel LCD de 6.5 pulgadas, con una resolución HD Plus de 720 x 1600 y una densidad de 270 píxeles. Además cuenta con un notch circular en la esquina superior izquierda. El porcentaje de pantalla útil en este dispositivo es del 82%. El Samsung A12 viene con un panel LCD de 6.5 pulgadas, con una resolución HD Plus de 720 x 1600 y una densidad de 270 píxeles. Además cuenta con un notch en forma de gota de agua en la parte superior central. El porcentaje de pantalla útil en este dispositivo es del 83%. En este apartado hablaré en términos generales, pues las pantallas de ambos equipos tienen el mismo tipo de panel LCD y las mismas características como resolución o densidad de píxeles, por lo tanto vamos a tener unos tonos un poco apagados, no tiene esa paleta de color intenso que tal vez sí tiene un panel AMOLED, pero permite disfrutar contenido sin inconveniente, solamente que los colores serán un poco más apagados y los negros no van a ser tan profundos, y más bien de un aspecto de neblina, por las características propias de estos paneles, que no encienden píxeles por separado, sino que incluso en color negro se ilumina toda su pantalla. Entonces en este apartado es un rotundo empate. El Samsung A21S ha incluido un total de 4 sensores fotográficos traseros con la siguiente configuración: una cámara principal de 48 megapíxeles de apertura focal 2.0, un lente gran angular de 8 megapíxeles, un lente de profundidad de 2 megapíxeles y un lente macro de 2. Pasando a la parte frontal tenemos una cámara de 13 megapíxeles con apertura focal 2.2. El Samsung A12 ha incluido un total de 4 sensores fotográficos traseros con la siguiente configuración: una cámara principal de 48 megapíxeles de apertura focal 2.0, un lente gran angular de 5 megapíxeles, un lente de profundidad de 2 megapíxeles y un lente teleobjetivo de 2. Pasando a la parte frontal tendremos una cámara de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2.
En este apartado tenemos que ambos dispositivos cuentan con 4 sensores fotográficos traseros con diferente configuración, pero que en condiciones favorables de buena luz, las imágenes captadas en el Samsung A12 son mejores, pues siento que corrigieron en gran medida la falla que aprecié en el Samsung A21s en cuanto a los bordes de las imágenes, que se tornaban algo borrosas y poco enfocadas, tal como estás viendo en la pantalla. Los resultados con el A12 están bien logrados, los bordes se aprecian claros, tal vez no es el mejor recorte, pero sí han mejorado lo que se obtenía con su rival. Fuera de esto, sí considero que los resultados de ambos son muy similares, debido en parte a que sus sensores fotográficos, pese a ser diferentes, no distan mucho en cuanto a la calidad. Ofrecen tomas claras, definidas, con buen rango dinámico o por lo menos el esperado para el precio en el que se encuentran ambos terminales. Pasando a situaciones de baja iluminación, también resalto los resultados que se obtienen con el Samsung A12. Son tomas un poco más claras que las de su rival, mejor enfocadas y más claras, pues siento que su sensor permite captar mejor esa poca luz disponible y la potencia con un mejor procesamiento. Pasando a las fotos que se toman con la cámara de selfie, hay una diferencia en cuanto a la calidad, pues se ven tomas mejores en el Samsung A21s, pero son detalles que debes prestarle mucha atención a la fotografía para que puedas darte cuenta. Pero sí existe esa diferencia que, aunque sea corta, es diferencia. Pero por mejores resultados en fotografías con sus sensores principales, el ganador es el Samsung A12 en este apartado. Para el Samsung A21s en RAM nos toparemos con 2 versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. En cuanto a su almacenamiento, también lo vamos a encontrar en 2 versiones, de 32 y 64 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD. Para el Samsung A12 en RAM nos toparemos con 3 versiones distintas, en una tendremos 2, en otra 3 y en otra 4 GB. En cuanto a su almacenamiento lo encontraremos en 2 versiones, de 64 y 128 GB, que podrán ser ampliadas con memorias SD. El Samsung A21s tiene versiones más potentes en cuanto a memoria RAM, con 2 versiones de 4 y 6 GB, y ni se diga de versiones con capacidad de almacenamiento, en donde también tiene las mejores, con 64 y 128 GB, razón por la cual gana este punto. El Samsung A21s le gana al Samsung A12 en procesador, RAM y almacenamiento. Por su parte, el Samsung A12 le gana ampliamente al Samsung A21s en los siguientes aspectos: diseño, batería y cámara. En los aspectos que empatan son únicamente en pantalla. Este fue un enfrentamiento muy reñido, en donde la diferencia es únicamente un solo punto, dando como ganador al Samsung A12, quien conquista apartados como diseño, batería e incluso una cámara que logra corregir aspectos que tal vez opacan el buen funcionamiento del Samsung A21s, razones por las cuales el A12 es el vencedor en esta oportunidad. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.